Para elegir un instrumento sería necesario saber primero qué queremos, ¿no? Qué tipo de instrumento deseamos, qué tipo de música nos gusta, tener nuestros referentes de los músicos históricos o contemporáneos, ¿no? Las características que comparten la mayoría son mástil de maple o de arce, pero a veces traen la parte de la tastiera de rosewood, como en este caso, ¿sí? De madera oscura, dura, muy rara vez de ébano, y a veces es íntegramente de maple. Da algún tipo de diferencia característica de audio, muy sutil, pero bueno, hay músico que desea específicamente que sea de un modo determinado, sea maple o palo de rosa, jacarandá. Después está el tema de las pastillas, ¿sí? ¿Qué tipo de pastillas quiero? Hay muchos tipos diferentes. Los tradicionales de Fender son bobina simple con imanes de alnico. Estos son los imanes. Y con un bobinado aproximadamente de 7000 vueltas. Después existen pastillas de bobina doble, como estas, que utilizan otro tipo de instrumentos, pero a veces equipan estos instrumentos con bobina doble. A la hora de comprar el instrumento tengo que saber qué tipo de madera quiero, qué tipo de madera deseo. Para el cuerpo, las Fender, por lo general, suelen utilizar ash, que es una madera ligeramente pesada. También pueden usar alder y dan distintos ajustes de audio. Son ligeramente diferentes. Después hay que ver el tipo de accesorios que tienen. ¿Realmente necesito una guitarra con trémolo que me permita distender o estirar el audio de la cuerda? Bueno, eso dependerá de mí, ¿sí? Pero principalmente tenemos que observar detalles que hacen que después posiblemente tengamos que gastar más dinero de lo que gastaríamos si compramos un instrumento mejor. Porque justamente hay modelos que son imitación o similares y quizás en las maderas no estén tan alejados de los modelos originales, pero sí en los accesorios. Llámese clavijas, micrófonos, parte eléctrica, puente. Y ahí tenemos un gasto muy importante para después tunear esa guitarra que compramos más barata, ¿sí? Siempre es bueno el consejo de algún luthier conocido, algún luthier amigo, que te diga comprala, no la compres, esta guitarra te va a dar problemas o no. Déjense aconsejar. Bueno, un dato interesante a tener en cuenta en las guitarras eléctricas es que el instrumento principalmente tiene que sonar, tiene que tener buen sonido propio, físico, independientemente del equipamiento eléctrico que tenga. Entonces, no está mal probar una guitarra eléctrica sin enchufar y ver cómo sostiene la nota, qué tipo de audio nos da, qué tipo de característica de ecualización de audio, comparada con otros instrumentos que podamos tener a mano, que hayamos probado recientemente. Hay que tomarse su tiempo para elegir un instrumento, porque vamos a lograr comprar algo que va a ser nuestro nexo de comunicación como artistas, ¿sí? Entonces considero que es muy importante, independientemente de la parte eléctrica del instrumento, el instrumento eléctrico probarlo sin enchufar. Por otro lado, el balance, el peso, el tipo de madera, no necesariamente una madera pesada, determina que el instrumento es mejor o peor. Le da una característica diferente de audio, ¿sí? Entonces, es una buena referencia conocer el tipo de maderas que utilizan aquellos instrumentos que ya nos gustaron como suenan y que usan determinadas personas.
No confundirse a veces con el audio como está editado en los videos o en los discos. Hay que revisar muy bien ese tema. Prueben muchos instrumentos, déjense asesorar por su luthier de confianza. Es muy importante. Cuando compramos un instrumento, lo primero que pensamos es que nos guste y que suene bien, pero hay otros detalles que son muy importantes y que habitualmente no vienen con la calidad de fábrica del instrumento, que tiene que ver con los ajustes. ¿Qué es el ajuste? Calibro la guitarra, la mando calibrar, la casa de música me da una calibración gratis. Vamos a hablar de un par de detalles. Cuando compramos un instrumento aparte, ¿queremos realmente que sea cómodo? Y yo creo que sí. ¿Queremos que el instrumento afine perfecto? Sí. Para eso hay una cantidad de trabajos a realizarle que van más allá de una simple calibración. Es habitual, acá tenemos una Fender Stratocaster, que tengamos diferencia de altura en los trastes, porque se clavaron en fábrica, se dejaron con la mayor precisión posible, pero queremos más que eso. Queremos que las cuerdas estén muy pegadas, muy cómodas y que el instrumento afine correctamente. Entonces, observamos que evidentemente hay trastes que están más altos, porque si no la regla no se amacaría. En este momento se liberó el tensor para poder verificar que la línea de trastes está derecha, se dejó derecha en términos generales, probando con una regla general, ¿sí? Está perfectamente derecha, pero aún así tenemos zonas donde hay diferencias de altura entre trastes, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Que yo tengo que cambiarle los trastes a una guitarra nueva? No, tengo que rectificarlos. Tengo que lograr que estén todos en el mismo plano y después darle forma para que vuelvan a ser redonditos arriba, que eso se llama coronar. Pulirlos a espejo para que estén bien brillantes, porque esto ayuda a que la cuerda, si llega a rozar ligeramente el traste, se libere rápidamente y no genere un ruido incómodo, ¿sí? Que llamamos trasteo. Obviamente, si tenemos un traste que está más alto que otro, pisando en el anterior, en ese va a provocar ese ruido. Eso obliga muchas veces al que hace una simple calibración a subir la altura de cuerdas, quedando el instrumento muy incómodo. Lograr la afinación correcta en todos lados requiere de varias pruebas y procesos de ajustes, desde el puente, desde la cejuela, y además personalizar el instrumento para el músico, porque no todos tocan igual. Aparte del ajuste, muchas veces se requiere mayor precisión de afinación o de conservación de la afinación del instrumento. Ahí intervienen algunos elementos, como puede ser el puente, como pueden ser las clavijas. La cejuela cumple un papel muy importante. Si vamos a utilizar mucho la palanca, el trémolo de la guitarra, entonces no queremos que parte de la tensión de la cuerda quede atrapada en el clavijero. Entonces, hay cejuelas, ¿sí?, que se llaman roller nut, que permite que la cuerda corra libremente sobre dos municiones. También hay sistemas Floyd Rose, que tienen un tipo de máquina de doble acción flotante, y acá tiene una morsa directamente que una vez que el instrumento está afinado, le da presión a la cuerda y ya esta parte no interviene y tiene pequeños microafinadores en el puente. En el caso de seguir con la línea tradicional y querer mejorar, por ejemplo, acá tenemos una Fender que se le ha cambiado el trémolo por un trémolo fabricado por Goto en Japón, de muchísima precisión, pero que además conserva el sonido tradicional del puente de puentecillos estampados de Fender. ¿Por qué a una Fender tendría que cambiarle un puente? Y porque hay elementos que son mejores que los que vienen originalmente. Las clavijas también, tenemos dos tipos de clavijas blindadas, las normales como estas,
Y hay otras que tienen una ruedita en esta zona que permite bloquear la cuerda, ¿sí?, para que bajo ningún aspecto se mueva de su lugar. Entonces, con una mínima media vuelta ya el instrumento, ya la cuerda afina. Después hay otro tipo de clavijas que no son blindadas, son más tradicionales, que también andan muy bien, ¿eh? Son muy recomendables. Otro de los aspectos es mejorar algunas cuestiones eléctricas, como la llave de, en este caso, 5 posiciones o 3 posiciones de la Telecaster o 3 posiciones de la Les Paul o las de caja, por elementos de mejor calidad. También el jack, hay jack de mejor calidad que lo que viene originalmente en algunos instrumentos. Si compramos un instrumento muy económico, lo más probable es que donde más hayan economizado es en los accesorios, en las clavijas, en el puente, en la parte eléctrica y demás. Renovar todo eso en ese instrumento es muy costoso. Bueno, vamos a considerar algunas cosas a tener en cuenta para prevenir qué puede pasar con nuestro instrumento, ¿sí? Una cosa que parece obvia es tener en cuenta que los botones estén bien sujetos, no vaya a ser que nuestro instrumento se caiga. Me refiero a estos botones donde ajustamos la correa, ¿sí? Por otro lado, yendo a este tipo de instrumentos que tienen la cabeza muy frágil, siempre deben trasladarse en lo posible en un estuche, y si es en una funda, cuidar que no se golpee la cabeza, porque es normal que la encuentren partida. Sola no ocurre por la tensión de las cuerdas, pero sí por un pequeño golpe en esta zona, ¿sí? Incluso a veces, si cae de panza, el instrumento puede provocar esa rotura. Otro tema a tener en cuenta es el jack de la guitarra, ¿sí?, que es esto, donde enchufamos el cable. Normalmente el jack tiene que estar limpio por dentro, pero no tenemos acceso. ¿Cómo podemos evitar que se produzca corrosión? Manteniendo limpio el plug, pasándole un paño, le sacamos los restos de sales, ácidos de la transpiración de nuestras manos, y evitamos que se produzca esa corrosión dentro del jack en los contactos, ¿sí? Siempre hay que verificar que no haga ruido antes de ir a tocar, haciendo una comprobación. A veces vemos que el instrumento que calibramos hace un tiempo no afina. Entonces lo primero que pensamos, me lo calibraron mal. Pero ¿qué pasa? Si el instrumento cuando me lo entregaron afinaba bien, ¿por qué ahora no afina? Tengamos en cuenta que las cuerdas pueden sufrir un deterioro. Es muy común ver cuerdas ennegrecidas o que al levantarlas y pasarle el dedo por debajo, vemos que tiene mucho residuo. ¿Esto qué significa? Que la cuerda está en un proceso de corrosión y que su calibre fue variando en su trayectoria. Esto hace que el reglado de la ubicación de trastes no se corresponda con la cuerda, entonces no va a afinar. Una cuerda vieja no va a afinar. Ahí no es responsabilidad de quien afinó o calibró el instrumento en su momento, sino de que las cuerdas ya están en condiciones de ser reemplazadas. Por otro lado, la elección del calibre de cuerdas es muy importante porque no siempre lo que creemos que va a ser es el resultado que vamos a tener. En principio, si utilizamos una cuerda de calibre muy bajo, un 0,9, nos va a permitir estirar bastante la nota, porque la cuerda es más sensible a poder ser variada su tonalidad porque tiene menos tensión. Pero vamos a tener el inconveniente que, porque es sensible a variar su tonalidad, si el traste es ligeramente alto, más de 1 milímetro, en la pisada vamos a lograr desafinación no deseable. Entonces, yo por lo general recomiendo calibres 0,10 o más. Después, según el tipo de instrumento, se recomienda un determinado tipo de encordado. Por ejemplo,
Esta es una Les Paul. La Les Paul tiene 24 3/4 pulgadas de escala, mientras que la Fender tiene 25 pulgadas y media de escala. La diferencia es muy importante, es casi la distancia que hay entre uno de los primeros trastes. Entonces, ¿qué sucede? Un encordado 010 en una Stratocaster queda con mayor tensión al tener una escala más larga en la misma afinación que una Les Paul. Entonces, a ver, a tener en cuenta, un encordado 010 en una Les Paul me va a quedar equivalente a un 0,9 en una Stratocaster. Un 0,11 en una Les Paul me va a quedar equivalente a un 0,10 en una Stratocaster. Porque hay quien tiene las dos guitarras y quiere usar el mismo calibre y después nota que hay diferencia en la tensión. Es lógico, la escala no es la misma.